Padre, te alabamos y te glorificamos en esta mañana. Te damos gracias porque tú eres maravilloso, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres majestuoso, porque tú eres, Señor, nuestro Rey, tú eres nuestro Dios. A ti te damos todo el honor, toda la gloria, Señor, en esta mañana. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu esté sobre nosotros para que la enseñanza, Señor, que tú colocas en el corazón de tu siervo sea de edificación para cada uno de nosotros, Señor, para que nos levantes, para que podamos creer más en ti, Señor, caminar más en ti, servirte más a ti, maravilloso Dios. Padre Santo, en el nombre precioso de Jesús, Señor, también venimos delante de ti a decirte que perdone nuestras faltas, que perdone nuestros pecados. Perdónanos, Señor, porque hemos pecado contra ti y contra el cielo. Te hemos ofendido, Señor, hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Perdónanos, Señor. Y te rogamos, Señor, en esta mañana que tú, maravilloso Dios, nos des el poder, tu presencia, tu caminar en medio de tu iglesia, de tu pueblo, de esta familia hermosa que se llama Nuevo Amanecer. Te alabamos, Señor, y te glorificamos. Te exaltamos y te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, Señor. Bendito eres, Rey de los cielos y de la tierra. Te adoramos y te glorificamos, Rey, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, qué alegría volverlos a ver, por podernos encontrar. Y hoy queremos también compartir la palabra del Señor. Hemos dicho que durante este mes de mayo y parte del mes de junio vamos a conocer más a Jesús. Vamos a ver a Jesús más cerca de nosotros, vamos a caminar con Él más, vamos a conocerlo. Yo soy de Jesús. Y la enseñanza de hoy la he titulado La pregunta de Moisés. La pregunta de Moisés. Y quiero invitarlos a que ahí donde tú estás, abra tu Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 3. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Capítulo 3, vamos a leer un versículo y es el versículo 13. Éxodo, capítulo 3, versículo 13. Dice la palabra del Señor. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y le digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? La pregunta de Moisés. Por eso hoy hemos titulado este pasaje La pregunta de Moisés. ¿Cuál es su nombre? Si alguien me pregunta cuál es el nombre de Dios, ¿qué le voy a responder? Hay la historia por la biografía de una gran autora norteamericana y además una gran conferencista, una mujer defensora de los derechos del hombre, pero también de los derechos de la mujer. Fue una gran luchadora por los derechos de la mujer. Su nombre es Helen Keller. Ella cuando tenía, dice su biógrafo, cuando tenía 19 meses de vida, sufrió una enfermedad rarísima, una enfermedad que la dejó ciega y sorda, no muda, ciega y sorda. Y pues sus padres eran una familia que tenía ciertas comodidades y ellos buscaron la manera de cómo poder involucrar a la niña en la vida social y educativa, y cuando cumplió 10 años empezó a tener algo de comunicación significativa a través de las personas y las cosas que la rodeaban, y su padre contrató a una maestra que le empezó a deletrear las palabras en las manos. Y a partir de ese momento es que ella empieza a tener un gran descubrimiento del mundo de las palabras. Y su padre en su momento contrató a un gran predicador que había en Boston, se llama
Phillips Bruce, un autor de varios libros, un teólogo, y él un día le estaba dando una lección a Helen sobre Dios, y ella le dice, yo sabía en cuanto a Dios antes de que usted viniera y me lo dijera. Solo que yo no sabía cuál era su nombre. Solo que yo no sabía cuál era su nombre. Y nosotros encontramos en el pasaje que hoy de nuestra referencia es ¿cuál es su nombre? Le dice Moisés. ¿Cuál es? Yo voy a los hijos de Israel y les digo, y me van a preguntar, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y quiero que hoy la reflexión, la enseñanza la tengo dividida en este pasaje de referencia que está en el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 13, y una parte que tenemos del Nuevo Testamento. Y tengo una anécdota muy particular. Hace muchos años, cuando estaba en mi vida de estudiante en teología, una vez conversaba con mi mentor y había un amigo mío y él le dijo, no, yo manejo taxi, yo mire, toda persona que se sube en el taxi yo le hablo de Jesús. Y el pastor le dijo, no, Dios no te mandó a hablar de Jesús. Dios no te mandó a hablar de Dios. Dios lo que te manda es que lo muestres para que lo conozcan. Entonces, para Dios lo más importante y lo que Dios quiere es que toda la humanidad, lo que Dios quiere es que nosotros le conozcamos. Dios lo que más desea es que cada uno de sus hijos le conozca. Nosotros hemos repetido muchas veces que conocer es tener una relación. Es tener una relación con una persona, es tener relación con alguien, es tener una relación con otra persona con la cual nosotros nos podemos conectar. Dios no quiere que nosotros le hablemos a la gente de Dios ni de Jesús. A mí alguien puede venirme a decir, oiga Luis Eduardo, vengo a hablarte de Puerto Carreño. Sí, qué chévere, qué rico que usted me dé información de Puerto Carreño. Pero qué rico es que yo pueda ir a Puerto Carreño, caminar en las calles de Puerto Carreño, conocer Puerto Carreño. Es una diferencia grande. Una gran diferencia es que a mí me vengan a hablar de alguien y otra cosa muy diferente es que yo conozca a esa persona. Y en el Antiguo Testamento el nombre de una persona era tan importante porque indicaba quién es esa persona. Mostraba cuáles eran las cualidades y calidades que tenía esa persona. Entonces, cuando el pastor le dice a mi amigo, no, Dios no te mandó a hablar. Dios te mandó es que tú des a conocer a Dios y a Jesucristo. Por eso hoy es importante y a través de este estudio que vamos a hacer de lo yo soy de Jesús es que nosotros lo podamos conocer a Él. Repito, Dios quiere que nosotros le conozcamos, el Señor Jesucristo quiere que nosotros le conozcamos y vamos a ver, y el Señor, ¿por qué quiere que nosotros lo conozcamos? ¿Por qué Dios quiere que nosotros le conozcamos? ¿Por qué Dios quiere que conozcamos a Jesucristo? Porque conocer a Dios es lo más importante en la vida. Porque conocer a Dios es lo más importante en la vida de una persona. Conocer a Dios es lo más hermoso que nosotros podamos llegar a tener. ¿Y en dónde nosotros empezamos a conocer a Dios? Que se conecte del modem, dijo esta... Por favor, a que tiene el perro ladrando, le cierra el micrófono. Ya empezó lo que hacer. José Luis, por favor, cerramos el micrófono. Gracias. Entonces, para conocer a Dios, lo empezamos a conocer desde la salvación. Y para empezar,
Y conocer personalmente a Dios es la única manera que nosotros podemos llegar a conocerlo, es que nosotros, los pecadores, podamos ser ¿qué? Salvados. Y el pasaje que el pastor le referenció a mi amigo y a mí está en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Y dice ese pasaje, es un pasaje que jamás se me olvidará. Y ese pasaje dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es un pasaje que tú tienes que grabarte, es un pasaje que tú te tienes que aprender. ¿En qué consiste la vida eterna? En que conozcamos ¿a quién? A Dios. ¿Quién? El único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él envió. En eso consiste la vida eterna. Por eso para Dios es tan importante que nosotros lo conozcamos a Él. Por eso es tan importante que nosotros lleguemos a conocer ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Por eso decíamos hace un momento, porque para Dios lo más importante es que nosotros le lleguemos a conocer, porque cuando nosotros conocemos a Dios, eso se convierte en lo más importante en nuestra vida. Entonces, Juan 17:3 nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Entonces, mire por qué es tan importante esa famosa pregunta de Moisés. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué responderé si me preguntan quién me envió? ¿Qué les voy a decir? Y quiero narrar un pasaje maravilloso, una conversación que sucede en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos 35 al 38. Y es una historia muy bonita y vamos a encontrar tres cosas importantes aquí. Bien importantes. Lo que es el primer punto que queríamos entender hoy es, o un aspecto es la vida eterna. ¿En qué consiste la vida eterna? La vida eterna consiste en conocer a Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, al que Dios envió. Eso es lo primero que tú tienes que tener en cuenta, qué es lo que Dios quiere enseñarnos en esta mañana. Pero también quiero narrar un pasaje que está en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos 35 al 38. Y dice el pasaje, dice que poco después de que el Señor Jesucristo sanó a un mendigo ciego, era un mendigo ¿cómo? Ciego. Jesús le buscó y lo halló ¿en dónde? En el templo, donde ocurre la siguiente conversación. Es decir, el Señor Jesucristo sana a un mendigo que era ciego, el Señor Jesucristo lo busca y lo halla ¿en dónde? En el templo. El Señor Jesucristo te busca. El Señor Jesucristo nos busca, Dios nos busca. Y nos quiere quitar esa ceguera espiritual. Nos quiere quitar esa ceguera que tenemos que no nos deja avanzar. Y sucede algo bien importante y en este escenario ocurre una conversación maravillosa. ¿Y cuál es esa conversación? Jesús se le acerca al ciego y le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Mire qué pregunta que hace el Señor Jesucristo. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Recuerden que consiste la vida eterna. La vida eterna consiste en conocer a Dios y en conocer al Señor Jesucristo. Y Jesús le pregunta a hombre que ha recibido la sanación, ha recibido la sanidad, y le pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y el hombre le responde, ¿quién es, Señor, para que crea en él? ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Mire qué pregunta bien interesante. Vuelvo
al principio del título de la predicación. La pregunta de Moisés, ¿cuál es tu nombre? Jesús se presenta ante un hombre al que le generó un milagro en su vida, lo sanó de ceguera, y le pregunta a él, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él le responde, ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Y Jesús, ¿qué le responde? Pues le has visto y es el que habla contigo. Le has visto y es el que habla contigo. Y el hombre, ¿qué le dijo? El hombre le dice, creo, Señor, y cayó de rodillas ante Jesús. Le dijo, creo, Señor, y cayó de rodillas ante Jesús. Hemos más o menos en casi mes y medio venimos enseñando, y es una palabra que recalcamos permanentemente, que debemos creerle a Dios. ¿Cuánto debemos creerle a Dios? Que si tú le crees a Dios, vas a ver cosas maravillosas en tu vida. Cuando yo no le creo a Él, estoy grave. Mire que este hombre, ¿dónde estaba? En el templo. Y él le dice, está en un lugar público. Está en un lugar público, en el templo, en Jerusalén, va mucha gente. Y este hombre le dice al Señor, creo, Señor, y cae de rodillas ante Jesús. Mire que no solo le fue dada la vista física al mendigo, sino que también le fueron abiertos, ¿qué? Sus ojos espirituales. Y por eso el apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 1, versículo 18, que nosotros se nos han abierto nuestros ojos espirituales en Cristo. Y cuando yo veo a Cristo, recibo ¿qué? Vida eterna. Vida eterna. Pero ¿cuál fue la primera respuesta de este hombre? ¿Cuál fue? Lo primero que él hizo fue adorar a Jesús públicamente, en donde todos podían verlo. La respuesta del hombre fue adorar a Jesús públicamente en un lugar donde todos podían verlo. Eso es lo que nos brinda una segunda razón para la cual nosotros debemos conocer quién es Dios y cuál es su nombre. Fuimos creados para adorar a Dios y para glorificar a Dios. ¿Por qué eso es importante? ¿Por qué es importante conocer a Dios y conocer su nombre? Porque nosotros fuimos creados para adorarlo y para glorificarlo. Nosotros fuimos creados a imagen de Dios para que podamos tener comunión con Él. Ahora, nosotros fuimos creados a imagen de Dios para que podamos tener una comunión con Dios ahora y disfrutar con Él para siempre. ¿Cuándo es que vamos a tener comunión con Dios? Ahora. Es en este tiempo. Es en este tiempo. Y podemos disfrutar de su caminata, de su presencia con nosotros por siempre. Yo no sé si usted empieza a recordar las enseñanzas, los devocionales, la meditación que hemos hecho que tiene que ver, que es que nosotros debemos caminar ¿con quién? Con Dios, disfrutar de su presencia, disfrutar de ese caminar con Él, que Él va conmigo y yo voy con Él. Amén. En este tiempo, millones, o antes del COVID-19, llamémoslo así, millones de personas asistían tal vez fielmente a los cultos en las iglesias y disfrutaban una comunión personal con Dios, pero tenían una diferencia con relación al mendigo. ¿Cuál es esa diferencia? Que jamás nosotros nos hemos sometido a Jesús. De pronto hemos recibido momentos de emoción, momentos de alegría, chéveres, y el Señor nos ha tocado, sí, hemos disfrutado de esa presencia, decíamos, de esa comunión con Él, pero frente al mendigo tenemos una pequeña diferencia. ¿Cuál es la pequeña diferencia? Que el mendigo se sometió a Jesús
y le dijo, Señor, yo creo. Y tal vez muchos cristianos que asistían por millones en las iglesias físicamente, ninguno de ellos ha llegado a decirle a Jesús, yo creo en ti, Señor. Tal vez y decimos nosotros que para muchos cristianos, para muchos creyentes, Dios es distante, Dios está lejos, Dios está allá en el cielo. No vemos a Dios como nuestro Padre amoroso, no vemos que nuestras vidas han salido de una rutina, se han salido de un esquema. A veces no vemos que Dios es una realidad viva en mi vida. Decía que teníamos 3 razones por las cuales nosotros debemos conocer a Dios. Primero es que tenemos vida eterna. Segundo, que vamos a practicar una adoración bíblica. Pero también vamos a tener y poder disfrutar de una bendita experiencia, de una vida transformada. Y yo quiero ser de pronto acá un poquito enfático. Nosotros desde el año pasado, desde noviembre, finales de noviembre, principios de diciembre, casi todo el mes de diciembre decíamos, el año 2020 debe ser una vida transformada por Cristo Jesús. Debemos permitir que el Señor Jesucristo transforme mi vida. ¿Por qué es importante conocer a Dios? ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos el nombre de Dios? Primero, porque vamos a tener ¿qué? Vida eterna. Segundo, porque fuimos creados para adorarle. Y tercero, porque nosotros fuimos creados para tener una vida transformada a través de la experiencia de nuestro caminar con Dios. Vidas transformadas. Y el Señor nos ha dado un regalo maravilloso, un regalo espectacular. Y de pronto voy a enseñar sobre eso, sobre lo que significa el aislamiento, pero Dios nos dio la oportunidad de este aislamiento para que nosotros no solo nos quejemos, para que nosotros no solamente nos echemos a llorar, a lamentarnos. Dios nos permite aislarnos para que tengamos un encuentro con Él, una relación con Él, un tiempo de encontrarnos, de disfrutar de su presencia, de caminar con Él, de gozarnos con Él, de disfrutar con Él. Entonces, nosotros entendemos que el amor de nuestro Padre Celestial con cada uno de sus hijos, es decir, el propósito de Dios. Recuerde, Dios es un Padre que amoroso, y ese Padre amoroso tiene un propósito en cada uno de sus hijos. Y si tú no sabías cuál es el propósito que Dios tiene en tu vida hoy, el Señor te lo va a responder. Si hasta acá, hasta este momento, tú no sabías cuál era el propósito que Dios tenía en tu vida, hoy el Señor te lo va a decir, y te lo va a decir a través de su palabra. Y en su palabra está Romanos capítulo 8, versículo 29, y dice que el propósito de los hijos de Dios es que puedan llegar a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. El propósito que Dios tiene con nosotros es que nosotros lleguemos a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Yo tengo que dejarme transformar. Yo tengo que dejarme cambiar por el Espíritu Santo de Dios, porque Dios tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Dios tiene el propósito es de conformarme a la imagen del Señor Jesucristo. Ese es el propósito de Dios en tu vida y en la mía. Por eso ustedes me han escuchado decir, de este tiempo saldré victorioso, porque yo quiero salir conforme a la imagen del Señor
Jesucristo. Entonces, nosotros cuando nacimos nos han enseñado y la palabra del Señor nos dice que nosotros traemos ¿qué? Esa naturaleza pecaminosa del primer Adán. Pero el Señor quiere quitarme esa imagen terrenal de Adán. Quiere quitarme esa imagen terrenal de Adán para pasarme a esa imagen celestial del Señor Jesucristo. Y eso lo dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 49. Pero nosotros no podemos esperar, y porque la mayoría de nosotros o la mayoría de las personas piensan que vamos a ser transformados es cuando estemos en la presencia del Señor en el cielo. Sí, mi esperanza es que yo voy a estar con el Señor Jesucristo en el cielo, pero yo no tengo que esperar llegar al cielo para ver la transformación que Dios quiere hacerme, para verme convertido como ¿quién? Como su Hijo Jesucristo. Dios quiere ver mi transformación aquí. ¿En dónde? En la tierra. Porque para eso me envió el Espíritu Santo de Dios, para que Él pueda hacer, para que Él pueda empezar, para que Él pueda empezar a hacer esa transformación hoy en tu vida y en la mía. Para que podamos empezar a cambiar. ¿Cuándo? Hoy. No dejemos, por favor, no postergue esa transformación del Señor. No postergue ese tiempo. Por eso es importante que el Señor nos dice a nosotros, a través de su palabra, con la pregunta de Moisés, ¿cuál es tu nombre? Recuerde que conocer a Dios, conocer su nombre, tiene 3 razones fundamentales. 1, que es la vida eterna de la salvación. 2, que nosotros fuimos creados ¿para qué? Para adorar a Dios. Y 3, permitir que el Espíritu Santo transforme mi vida. Ahí empiezo a conocer a Dios. Y empieza a ver ¿qué? Una verdadera ¿qué? Una verdadera caminata con el Señor. Empieza un verdadero ¿qué? Caminar con el Señor. Entonces, nosotros cuando oramos la palabra del Señor, cuando nosotros estamos de pronto atravesando experiencias de sufrimiento, estamos también atravesando experiencias de alegría, de testimonio, de adoración, tenemos comunión los unos con los otros y servimos al Señor con nuestros dones espirituales, es cuando el Espíritu de Dios calladamente obra en nosotros y nos transforma para que lleguemos a ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Dentro de mi formación académica teológica, yo soy egresado del Seminario Bautista Internacional de Cali, pero hice todo el proceso de Instituto Bíblico con la misión cuadrangular y tuve una profesora que se llama la hermana Albertina Arias, madre del pastor Alexis Suárez. Y ella me dio una materia que se llama Neumatología y Espíritu, que trata sobre el Espíritu Santo. Y ella nos decía en la clase, el Espíritu Santo es tan caballero, es tan Señor, que Él no forza a nadie. Él trabaja calladamente, en silencio, si tú le permites que Él trabaje en ti. El Espíritu Santo no te va a gritar, el Espíritu Santo no te va a obligar, el Espíritu Santo no te va a golpear, el Espíritu Santo no te va a disciplinar. El Espíritu Santo lo que quiere es que trabajar en ti de una manera silenciosa y callada cuando tú se lo permitas. Y es el Espíritu Santo el que va a empezar a hacer ese trabajo de transformación, ese trabajo de cambio. Es decir, yo quiero que tú tengas claro en esta mañana, tú no vas a cambiar porque tú quieras cambiar. Tú no te vas a transformar porque tú te quieras transformar. No es en tus fuerzas, no es en tu poder, no es en tus habilidades. El que va a hacer el proceso de cambio y de transformación en tu vida es el Espíritu Santo. Cuando tú se lo permitas. Y el Espíritu Santo va a empezar a transformarnos hasta que lleguemos a ser semejantes ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Lógico, es obvio que nosotros podemos concluir
que mientras más conozcamos al Señor, más le vamos a amar. Eso quiero que tú lo sepas hoy. Mientras tú conozcas más a Cristo, más lo vas a amar. Por eso en una mañana yo a la iglesia le hacía una pregunta: ¿cuánto amas tú al Señor Jesucristo? Y por eso el Espíritu Santo me colocó que yo debería predicar durante el año 2020 sobre el Señor Jesucristo. Porque el Espíritu Santo quiere que cada uno de nosotros conozcamos al Señor Jesucristo. Que cada uno sepamos quién es el Señor Jesucristo. Que nosotros nos podamos acercarnos más a Él, que nosotros podamos caminar más con Él, cuando nosotros caminamos con el Señor Jesucristo, mientras más le conozcamos, más le vamos a amar. Y mientras nosotros más amemos al Señor Jesucristo, más lo vamos a adorar. Esto es una cadena. Si tú amas a Cristo, lo adoras porque lo conoces. Y hay algo importante. Le vas a obedecer. Le vas a obedecer. Conozco a Cristo, lo amo y lo adoro y le obedezco. El Señor Jesucristo, ¿quién es mi hermano? Dijo. ¿Quién es mi amigo? Dijo el Señor Jesucristo. ¿Quién es el que me ama? El que obedece mi palabra. Con hechos. No con palabras. Y la pregunta y tal vez lógica y la respuesta lógica, obvia es: ¿por qué yo no amo a Cristo? Porque no lo conozco. O la pregunta más lógica: ¿por qué yo no obedezco a Cristo? Porque no lo amo, es la respuesta. ¿Y por qué no lo amo? Porque no lo conozco. Si yo conozco al Señor Jesucristo, lo voy a amar y lo voy a adorar y le voy a obedecer. Y eso va a traer una consecuencia. ¿Cuál es el resultado? Seremos semejantes a Él. Y podemos tener la misma experiencia que tuvieron los apóstoles. Pedro, Pablo, Santiago, sí, y que ellos nos llamaron, el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 18, nos dice que seremos semejantes a Él y creceremos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, cuando nosotros estamos en esa línea, es que vamos a crecer ¿en qué? En la gracia. Es que vamos a crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta semana que terminó ayer, de lunes a viernes, trabajamos un tema: cómo estar o ser llenos de la gracia delante de los ojos de Dios y de los hombres. Y la manera que el apóstol Pedro me dice que yo voy a llegar a crecer en gracia y en conocimiento, ¿cuál es? Conozca a Cristo, ámelo, adórelo y obedezca. Entonces, el apóstol Pablo también nos da un ejemplo que él toma del libro de Éxodo, que está en el capítulo 34, 29 al 35, y el apóstol Pablo lo describe en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, y es cuando Moisés sube al monte por segunda vez a recibir la ley y está 40 días, 40 noches en la montaña. Y él cuando baja de la montaña, cuando él viene bajando de la montaña, dice el pasaje que todos mirando a cara descubierta como en un espejo veían en Moisés la gloria de Dios. Vean la gloria del Señor. Y por eso el apóstol Pablo es cuando aparece esa famosa palabra, esa famosa frase que nosotros cantamos, hay inclusive canción de alabanza de ella, y nosotros lo decimos y lo proclamamos en nuestras oraciones, que somos transformados de gloria en gloria. Pero esa transformación de gloria en gloria, ¿dónde está? En una relación. ¿Con quién? Con el Señor.
Y esa gloria es la misma imagen que es el Espíritu del Señor que coloca en nuestras vidas. Dice que Moisés no se daba cuenta de que su cara brillaba, pero los demás sí. Y él estaba haciendo ¿qué? Transformado. Tú tal vez no te vas a ver, pero recuerde lo que he dicho. Los que glorifican a Dios son aquellos que están fuera de la iglesia, aquellos que no asisten a la iglesia, aquellos que ven en ti ven el cambio, ven en ti la transformación. Ellos son los que van a glorificar a Dios y van a decir gloria a Dios por lo que Dios está haciendo en la vida de Luis Eduardo. Y yo no me doy cuenta. Moisés no se daba cuenta que su rostro brillaba, pero los demás sí. Los demás van a ver la transformación que el Espíritu Santo en tu vida y los demás van a glorificar a Dios por la obra que el Señor está haciendo en ti. Tú quieres glorificar a Dios. No tienes que decir gloria Señor, no. Permite que el Espíritu Santo haga el trabajo y las demás personas van a ver ese cambio, esa transformación. Y esas personas que van a ver ese cambio y esa transformación van a decir gloria a Dios y le van a dar la gloria al Señor. Dios nos ordena que le conozcamos. Dios nos ordena que le adoremos porque Él quiere darnos el privilegio, ese privilegio gozoso de servirle y glorificarle. Con esto Dios está apuntando es que a nosotros seamos transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere que nosotros nos humillemos delante de Él. Dios quiere que nosotros le mostremos reverencia y gratitud. Dios quiere que nosotros le alabemos en espíritu, porque es esencial para el crecimiento equilibrado en una vida cristiana normal. ¿Cuál es el equilibrio para un crecimiento en una vida cristiana? Para que no se nos suba el ego, para que no se nos suba nada, para que podamos mantenernos aterrizados. Recuerde, primero, humillación. Segundo, reverencia. Tercero, gratitud. Cuarto, alabanza. ¿En qué? En el Espíritu. Yo cuando estoy en ese nivel, humillado ante el Señor, donde le muestro reverencia a Él, y le doy gratitud y le alabo, sé que no me voy a elevar 2 centímetros de la tierra. Sí, decíamos hace un momento, el cielo es el lugar de adoración, pero ¿dónde empezamos nosotros para llegar a ese coro celestial, a esa majestuosidad? ¿Dónde empezamos a aprender a adorar a Dios? Acá, en esta tierra. Por eso dice el Salmo 27 al final. Yo he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. En la tierra es que yo empiezo a ver la bondad de Dios. En la tierra es que yo empiezo a adorar a Dios. En la tierra es donde yo empiezo a adorarle correctamente. ¿Y cuándo lo hago? Ahora. Y entonces, a medida que nosotros estemos creciendo en el conocimiento de Dios y en nuestra experiencia con Él, vamos a ver la asombrosa gracia de Dios. Vamos a ver que nuestra adoración le va a generar un servicio que le va a agradar a Dios. Recuerda, hermano, la salvación, la adoración y la transformación personal y ese servicio amoroso son parte de vivir en el presente y depender de nuestro Señor y Salvador. Por eso, el apóstol Juan en su capítulo 1, primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 3 nos dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, esa es una invitación a que nosotros podamos conocer al Señor. Decíamos que vamos a intercalar parte del Nuevo Testamento y parte del Antiguo Testamento. Y en esta parte final vamos a ver la importancia que tiene un nombre.
Y decíamos que el nombre lleva implícito el concepto del ser absoluto. Esa es la famosa respuesta que Dios le dijo a Moisés, dile, yo soy el que soy. Y nosotros lo explicamos en la iglesia, que ese yo soy el que soy, ese Yahvé, que quiere decir Dios está contigo, Dios camina contigo, Dios es el que va contigo, es el absoluto de Dios, es la presencia de Dios en tu vida. Y Él es el que es y cuya presencia dinámica obra a nuestro favor. Es decir, el nombre de Dios lleva el significado de yo soy quien y lo que soy y no cambio. Y el Señor nos dice, y estoy aquí contigo y por ti. Mire que todo lo que estamos hablando es la importancia de conocer a Dios, de la importancia de conocer el nombre de Dios. Y el Señor lo que nos quiere dar en esta respuesta y lo que tú vas a entender de aquí en adelante al Señor Jesucristo es eso, que el nombre de Jesús, cuando hablemos de lo yo soy de Jesús, lleva implícito el concepto del ser absoluto de Dios, el que es y cuya presencia en movimiento es dinámica, no es estática, obra a nuestro favor. Obra a nuestro favor. Quiere decir que también en ese contexto del nombre del Señor, ese lleva implícito, lleva ese significado que el Señor dice, yo soy quien y lo que soy y no cambio. Luis Eduardo, yo estoy aquí contigo hoy y por ti. Amén. Esa es la invitación a que tú llegues. Por eso nos dedicamos un gran rato en este día a hablar de quién. Del Evangelio de Juan, de predicar el Evangelio de Juan, con ese capítulo 17, versículo 3. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti. El Señor Jesucristo también lo vamos a ver en el Antiguo Testamento, en los 9 lugares del Antiguo Testamento, donde el Señor llenó o completó su gran nombre, yo soy, para revelar de manera más completa su naturaleza divina y su ministerio de gracia a su pueblo. La primera vez que el Señor nos muestra ese complemento de su nombre, y no está en Éxodo, está antes, está en Génesis capítulo 22, versículo 14, dice, Jehová Jireh, el Señor proveerá. Dios caminando contigo. ¿Yo por qué me tengo que preocupar de la provisión? Dios me provee. En este tiempo Dios no te ha dejado desamparado. Dios te ha provisto. Jehová Jireh, Jehová provee. Después nos dice el Señor, cuando la gente está en una necesidad de salud física, emocional, espiritual, y es una palabra que el Señor nos da, Jehová Rafa, el Señor que sana, el Señor que sana, Señor nos sana. Éxodo capítulo 15, versículo 26. También está en Éxodo 17, 15, Jehová Nisi, el Señor es mi estandarte. El Señor es ¿qué? Mi estandarte. Levítico capítulo 20, versículo 8, Jehová Makadesh, el Señor que santifica, el Señor que santifica. Jueces 6:24, Jehová Chalón, pasaje hermoso, el Señor es nuestra paz, el Señor es nuestra paz. Un pasaje precioso que todos lo sabemos, Salmo 23:1, Jehová Roi, el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Igualmente en el Salmo 46:7 nos dice Jehová Sabaoth, Jehová el Señor de los ejércitos. ¿Cómo invocas tú al Jehová de los ejércitos? Venga Jehová Sabaoth, ven en defensa de mi pueblo. Jeremías 23:6 nos dice Jehová Siquenú, el Señor nuestra
justicia. El Señor, nuestra justicia. Y en la parte de Ezequiel, capítulo 48, versículo 35, tenemos el noveno nombre, Jehová Shammah. El Señor está allí. Por supuesto, todos estos nombres se refieren ¿a quién? A nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debido a que Él es Jehová Jireh, Él puede suplir todas nuestras necesidades y no necesitamos afanarnos por nada. Créale, recuerda lo que le dijo el mendigo, creo, esa es la clave, creo. El Señor Jesucristo nos dice eso. Lo encontramos también en Mateo 6, 25 al 34 y en Filipenses 4, 19. El Señor suple mis necesidades. También el Señor como Jehová Rafa puede sanarnos y como Jehová Nichi nos ayuda a librarnos de nuestras batallas y a derrotar a nuestros enemigos. También pertenecemos al Jehová Makadesh porque nos ha apartado para él, dice 1 Corintios 6, 11. Y qué hermoso Jehová Shalom nos da la paz en medio de las tormentas de la vida. Filipenses 4, 9. Todas las promesas de Dios hallan su cumplimiento en Jesucristo. Dice 2 Corintios 1:20. Jehová Roy nos lleva al Salmo 23 y a Juan 10, animándonos a seguir al gran pastor. Yo soy el pastor, y eso lo vamos a ver más adelante. Los ejércitos de los cielos y de la tierra están bajo el mando de Jehová Sabaoth, porque no debemos temer. Y también debido a que hemos confiado en Jehová Sikenut, su misma justicia ha sido puesta a cuenta nuestra. Recuerde que ya no son recordados nuestros pecados ni nuestras iniquidades, porque hemos sido declarados justos delante de Dios. Jesús es quien también, Jehová Shammah. Dios está con nosotros. Mateo 1:23, Emmanuel, Dios con nosotros. Por lo tanto, estará siempre con nosotros hasta el mismo fin del mundo. Dice la palabra en Hebreos 13:5, que es espectacular. No te desampararé ni te dejaré. Eso sigue siendo nuestra garantía. ¿Nuestra qué? Garantía. Hermanos, ¿cuál es el nombre de Dios? Su nombre es Yo Soy. Y ese también es el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Jesucristo nos va a decir a partir del domingo siguiente, yo soy, yo soy, yo soy. Y recuerde que ese nombre yo soy, ese nombre lleva implícito ese yo soy, el concepto del ser absoluto de Dios, el que es, recuerda, el que es y cuya presencia es dinámica, está en movimiento y esa presencia obra a nuestro favor. Recuerde que ese yo soy, el significado del yo soy es yo soy quién y lo que soy y no cambio y estoy aquí contigo y por ti. Vamos a conocer al Señor Jesucristo a través de su nombre, yo soy. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo en esta mañana que nos guíe hacia ese gran yo soy. Que nosotros vamos a conocer en Cristo la vida eterna, vamos a adorarle a Él, vamos a tener vidas transformadas y le vamos a servir. Y cuando yo estoy en esa dinámica, voy a conocer al Señor Jesucristo, lo voy a amar, lo voy a adorar, le voy a servir, y le voy a obedecer. Lo amo, lo adoro, lo alabo y le obedezco. 4 cosas. Lo amo, lo adoro, lo alabo y le obedezco.
Cuando estoy en esa dinámica, mi vida está siendo transformada por el Espíritu Santo de Dios. Bendito Padre Celestial, te adoramos y te glorificamos. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, por este tiempo maravilloso que tú nos regalas, por esta palabra maravillosa que tú nos das. Gracias por esa pregunta de Moisés hoy, esa pregunta que Moisés le hace al Señor allá en ese capítulo 3 del libro de Éxodo, versículo 13. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y el Señor nos dice, yo soy. Y ese yo soy, Señor. Hoy tú me estás diciendo, yo estoy contigo, Luis Eduardo. Y vine por ti a esta tierra, a caminar contigo, a vivir contigo, a ver transformada tu vida a la imagen del Señor Jesucristo. El propósito de Dios para tu vida y para la mía es transformarnos de gloria en gloria, que la gente vea la gloria de Dios, que la gente vea la transformación que Dios está haciendo en tu vida y en la vida, el que Dios vea que nos está transformando, que la gente vea que nos están transformando, que nos están cambiando y la gente pueda glorificar el nombre de Dios. De gloria en gloria. Eso significa de transformación, de transformación. Señor, y me estás transformando a la imagen del Señor Jesucristo. El propósito de Dios para tu vida y la mía es ser transformados a la imagen del Señor Jesucristo. La invitación hoy es que a través de esta palabra tú le permitas al Espíritu Santo trabajar en tu vida para que Él haga la transformación, para que Él haga el cambio en tu vida, para que Él te guíe, para que Él te lleve, para que Él te transforme, para que Él te guarde. Bendito Padre Celestial, henos aquí. Que no nos suceda como nos sucedía antes, Señor, que íbamos a la iglesia a recibir una emoción. No. Hoy podamos decirte como le dijo este mendigo a Jesús, yo creo, Señor, que tú estás conmigo. Yo creo que tú estás caminando conmigo. Yo creo que tú estás aquí, en este lugar, conmigo. Yo creo que el yo soy está aquí contigo. Está aquí contigo. Y el Señor Jesucristo le preguntó al mendigo, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Y él le respondió, ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Y Jesús le dijo, lo estás viendo, el que habla contigo. Y este mendigo cayó de rodillas y le dijo, creo, y le adoró. Hoy donde tú estás, le puedas decir al Señor Jesús, porque es la misma pregunta que Jesús te va a hacer hoy. ¿Tú crees en el Hijo de Dios? ¿Tú crees en el Hijo de Dios? Ya tú no le vas a responder como el ciego, como el mendigo. Ya tú no le vas a responder, ¿quién es, Señor? Ya tú sabes quién es. ¿Quién es? Y Jesús te va a decir, yo estoy aquí contigo. Y tú vas a decirle, creo, Señor, creo. Y adóralo. Adóralo. Si tú permites que el Señor Jesucristo camine contigo, el Espíritu Santo va a transformar tu vida. Recuerden que la presencia del Señor en tu vida es una presencia dinámica. El Señor va a actuar, el Señor te va a cambiar, el Señor va a transformar y el Señor va a cambiar. Todas tus circunstancias las va a transformar también cuando vea que tú permites una transformación por Él. El Señor está aquí. Y el Señor vino para estar contigo. Vino para caminar contigo y el Señor te dice en esta mañana, yo vine por ti. Vine por ti. Y estoy contigo, y estoy caminando contigo en este día. Y quiero que me permitas caminar contigo durante este tiempo, esta semana.
Yo quiero que tú seas transformado. Yo quiero que tú seas cambiado. Y quiero decirte algo. El Señor te dice en esta mañana, Dios tiene grandes y maravillosos planes para ti. Solamente que tú dispongas tu corazón, tu mente, y permita que el Espíritu Santo empiece a trabajar contigo. Relaciónate con el Señor a través de su palabra. Ame a Dios, no de palabra, ámalo con hechos. Si verdaderamente amas al Señor, llénate de la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios. Dios te quiere hablar a través de su palabra. Tú tienes el privilegio de tener la Biblia en tu casa. No para tenerla guardada, no para tenerla escondida. La tiene ahí para que tú la leas. Porque el Señor quiere hacer algo en tu vida, te quiere transformar, te quiere cambiar. El Señor tiene grandes cosas para ti. Recuerda que tú tienes, si amas a Dios, le adoras, lo alabas y le obedeces. Tú no puedes amar a Dios si eres desobediente. Tú no puedes decir que amas a Dios si no lo adoras, si no lo alabas. ¿Con qué? Con tu corazón, con tu alma. Por eso el Señor Jesucristo le dice a la mujer samaritana, Dios te está buscando verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Decíamos el viernes, María adoró al Señor. Le dijo, he aquí a tu sierva, hágase conforme a tu voluntad. Alma mía, engrandece a Jehová. Oh Espíritu, lléname de gozo, porque estoy en la presencia de Dios. Alaba al Señor, engrandécelo con tu alma. Adore al Señor en espíritu y en verdad. El yo soy está contigo. El yo soy está caminando contigo. Yo soy, no cambio, dice el Señor. Por eso dice la palabra en Hebreos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. No cambia. Dios no cambia. Dios está contigo. Dios vino a caminar contigo. Dios vino a estar contigo. Por eso el Señor dice, yo estoy aquí contigo y vine por ti. Para que caminemos los dos. Para que podamos los dos tener una relación, una comunión. Recuerde que la vida eterna consiste en conocer al Señor Dios verdadero y a Jesucristo, al Hijo que Él envió. En eso consiste la vida eterna, en que te conozcamos a ti, Dios Padre Celestial, en que te conozcamos a ti, Señor Jesucristo. En eso consiste la vida eterna. Y empiezo a conocerte, Señor. Y por eso la gran pregunta de Moisés, ¿cuál es su nombre? Tú cuando te presentas ante alguien, le dices, mi nombre es tal. La otra persona te dice, mi nombre es tal. El conocimiento, la relación inicia con saber cuál es su nombre. Helen Keller le dijo a Philip Bruce, todo lo que tú me estás diciendo, yo lo sabía. Lo único que no conocía era su nombre. Es tan importante porque ahí empezamos a tener una verdadera relación con el Señor. La pregunta de Moisés es pertinente. ¿Cuál es su nombre? Y hoy el Señor te responde, yo soy el que soy. Dios te bendiga, te guarde, familia, Nuevo Amanecer, que tengas una semana excelente, llena de bendiciones, caminando con el Señor, gozándonos con el Señor. Qué alegría poder compartir con ustedes, saludarlos y que alabemos al Señor y le demos un gran gracias